El Centro Cristiano recibió una visión del Señor desde ya muchos años, 1985 prácticamente. Hemos comenzado predicando el Evangelio del Reino y esa ha sido la visión, el establecimiento del reino de Dios. Y una vez platicando con un teólogo muy puntual, me detuvo y me dijo: Pastor Jacobo, usted tiene que saber que el reino de Dios no se puede establecer, porque el reino de Dios solo lo puede establecer Dios mismo. Así que ninguna otra persona más puede establecer el reino de Dios sino solamente Dios mismo. Y yo me quedé así, impactado, impresionado, porque yo sé lo que escuché, yo sé la guianza del Señor. He guiado a decenas de congregaciones, centros cristianos, aquí en Estados Unidos, en Cuba, en Argentina, en República Dominicana y en todo nuestro país, aquí México, donde hay una red de congregaciones, centro cristiano, misiones transmundiales. Y hemos guiado a través de esa visión del establecimiento del reino de Dios. Y yo me quedé impactado y dije: a ver, Señor, yo quiero que tú me ayudes para entender esto. Entonces, ¿no estamos correctos en la visión que tú nos has dado? Y llegamos entonces a esta palabra. El Señor vino, tocó nuestra mente, tocó nuestro corazón, tocó nuestro espíritu y me dijo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Efectivamente, el reino de Dios solo puede ser establecido por Dios mismo, pero es el Señor en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así de que yo quiero llamarle para que en este momento usted sepa que usted es una pieza importante, es una pieza básica, porque ya no vive usted. Efectivamente, no es usted, es el Señor en usted. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, sí, estoy aquí ahora, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así de que tome en cuenta esto. Vamos entonces caminando con el Señor al establecimiento del reino de Dios. Tu palabra es verdad, número 19. Recuerde que este es nuestro tema general. Tu palabra es verdad. Y el subtítulo para esta mañana sería: los imperios de la bestia. Y esto es para que usted vaya identificando la palabra y sepa dónde está la enseñanza respecto a esto, aquello. Por eso le estoy dando un subtítulo. Abran la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Muy bien, hoy vamos a ir directo a la palabra, ya con esta entrada, porque realmente esta es la conclusión en el capítulo 2 de Daniel. Los que han leído la palabra del Señor, mire, yo quiero hacer este énfasis porque es bien importante. Cuando entramos al libro de Apocalipsis y empezamos a ver la profecía, que todo, recuerde que Apocalipsis todo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Todo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. En otras palabras, todo tiene que ver con el Señor. Luego entonces el Señor Jesús, preparando a su iglesia, preparando a sus hijos para su segunda venida, les da una serie de dirección y de señales, de tal manera que ellos puedan permanecer en la fe, y que a pesar de la lucha y de la batalla, ninguno se aparte del camino, y todos puedan llegar al final en victoria y en la gracia maravillosa del Señor. Muy bien, así que entonces hoy vamos a armonizar las 4 porciones bíblicas que hacen referencia al imperio de la bestia, o sea, los
asientos de poder que ha usado el enemigo a través del tiempo para oponerse al plan y los propósitos de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a armonizar las visiones. Hay tres visiones básicas. Hay tres visiones básicas en Daniel y en Apocalipsis para que nosotros tengamos esa dirección del Señor y guardemos nuestra vida de los engaños del enemigo. Recuerde que Mateo capítulo 24, que es el sermón escatológico del Señor Jesucristo, en este sermón escatológico el énfasis es: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, porque vendrán falsos profetas, porque dirán helo aquí, helo allá. Fíjese que me enteré de algo, hemos estado leyendo mucho acerca de las cosas que van ocurriendo, y hay un proyecto que se llama Blue Beam. ¿Es correcta la palabra? Blue Beam. Este es un proyecto científico. El proyecto científico Blue Beam tiene que ver con tecnología que se ha desarrollado para provocar terremotos, para provocar huracanes. Se dice, por supuesto, se dice que tiene esa capacidad de poder hacer todas estas cuestiones. Pero entre las cuestiones que se mencionan de Blue Beam es la capacidad de proyectar imágenes. Quizá ustedes pueden, ahora hay muchas maneras de poder investigar sobre el asunto. Yo les he estado diciendo, investiguen, por favor. Y el proyecto Blue Beam tiene esa capacidad de proyectar imágenes. Algunas imágenes de mujer, imágenes de hombre, imágenes diabólicas, que se pueden ver a simple vista. O sea, la gente puede verlas a causa de esta tecnología que tiene que ver con satélites. Y entonces de repente en algún lugar del mundo puede aparecer una imagen de cualquier cosa que la gente cree que se está formando ahí, y es meramente una proyección. Yo estaba pensando, el diablo va a ser tan tremendo al final de los tiempos, tratando de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, que él sabe que nosotros no vamos a caer en el engaño de que, he aquí, si les dicen que está en los aposentos, no vayan. Y si les dicen que está en el desierto, no vayan. Ya es clara la palabra del Señor. Por eso la palabra que tiene Apocalipsis es: aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. La iglesia de los últimos tiempos necesita ser una iglesia de sabiduría. Necesita ser una iglesia que profundice en la palabra, que tenga fundamentos en la palabra del Señor y que sepa que todo se trata del Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Por eso el diablo va a tratar de imitar, aún a través, puede usar este tipo de tecnología. Ya sabe que el diablo ya sabe que no vamos a ir a los aposentos a buscarlo. El diablo ya sabe que nosotros estamos esperando una señal en el cielo. Y entonces es posible ahora que él va a proyectar la imagen de alguien que se parezca al Señor Jesús. Recuerde que no tenemos ninguna imagen original del Señor Jesús. La mayoría de las imágenes que hay del Señor Jesús es del dios Apolos. Así de que tengan cuidado. Por eso la iglesia cristiana hace un énfasis en no adorar y no poner la vista en una imagen, en una pintura, porque es la imagen del dios Apolos. No es la imagen del Señor Jesús. No hay una fotografía, no hay una pintura acerca del Señor Jesús. Las imágenes que tenemos son lo que los hombres se han imaginado y han plasmado, como Da Vinci, han plasmado la figura, el rostro, pero no tenemos ningún original. Pero también tenemos una dirección muy clara del Señor que dice que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de nada que tenga que ver con el Señor. Así que escúchelo, aquí hay sabiduría. ¿Qué va a pasar si Blue Beam al final de los tiempos proyecta una imagen del Señor
Y la gente que no tenga sabiduría, que no tenga entendimiento, que no tenga discernimiento, corre hacia esa imagen porque ya sabe que no vamos a ir a los aposentos. Puede ser que nos traten de proyectar una imagen que viene de entre las nubes. Pero si usted conoce la palabra, usted sabe que no es una sola cosa, que no es un solo evento, porque la cuestión tiene que ver con esto, mis amados hermanos. Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en las nubes, tiene que ocurrir otro evento que es uno de los eventos más esperados. Los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no lo van a poder imitar. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y espero que usted esté preparado, mi hermano. Vamos a volar sin paracaídas. Eso tampoco lo van a poder imitar. Entonces tenemos que conocer la palabra. Y la palabra tiene todos estos detalles de tal manera que no seamos engañados. Así de que entendiendo, yo quiero señalar, la profecía tiene que ver con que tú y yo estemos preparados y que no seamos engañados. Voy a presentarte entonces ahora armonizando las porciones bíblicas que hacen referencia al imperio de la bestia, o sea, los asentamientos de poder que ha usado a través del tiempo para oponerse al plan y el propósito de Dios. Vamos a comenzar. Número 1, la bestia de Apocalipsis 17. Cada vez que decimos la bestia está relacionado con un imperio y con el anticristo, ¿ok? La primera visión es la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 17, que es, por así decirlo, que involucra todos los planes de todas las edades, de todos los tiempos, valga la redundancia. Voy a tratar de acomodarlo, que involucra el plan todos los tiempos, nada más, así, todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 17 versículos 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría, lo acabo de mencionar, este es un asunto de sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy bien. Sabe que siempre ha sido una situación muy complicada poder armonizar porque los vemos por separado, pero recuerde que las Sagradas Escrituras es la creación de una sola mente, que es la mente del Señor. Este pasaje es fundamental. ¿Por qué razón? Porque este pasaje dice que son 7 reyes, o sea, 7 imperios. Y luego nos da un detalle: 5 de ellos han caído. Vamos a ver cuáles son esos 5 imperios que ya han caído. Y luego añade, uno es. Lo que usted tiene que pensar es que es Juan el que está escribiendo esto. Eso significa que uno de estos imperios estaba en vigencia en el momento que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y luego dice, y el otro aún no ha venido. 7, pero aún no ha venido. 5 han caído. Uno es el tiempo de Juan, 6, y otro aún no ha venido, 7. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, aunque ya se menciona claramente que son 8. 8 son los imperios de la bestia. 5 han caído, uno es, 5, 6, 7, uno que tiene que venir y tener una vida breve, y por último el octavo. Muy bien, los 8 imperios de la bestia que están aquí en Apocalipsis capítulo 17, y estoy añadiendo unas porciones bíblicas.
Muy bien, ¿cuáles son entonces esos ocho imperios? El primero es el egipcio, y estamos dando también de quién es descendiente. Es camita de Cam, uno de los hijos de Noé. Este imperio es uno de los primeros con los cuales se enfrentó el pueblo de Israel. El segundo es Asiria, y este imperio, aquí en la pantalla no lo tengo, pero se lo doy a usted. Este imperio vivió 626 antes de Cristo. 8 imperios de la bestia que tenían que ver con persecución hacia el pueblo de Dios. Recuerde que la relación tiene que ver con Israel y con los cristianos. Esa es la relación que tienen estos imperios, por eso se presentan de esta manera. El tercero es Babilonia, 539 antes de Cristo. Recuerde que Babilonia tuvo su auge con Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo de Israel, y que es Daniel el que está viviendo ahí en Babilonia, y ahí se escribe el libro de Daniel. Luego el cuarto es el Medo Persa. El imperio Medo Persa, 445 antes de Cristo. Todo esto antes del tiempo del Señor. Medo Persa. El siguiente es Grecia, del 336 con Alejandro Magno. Ya lo hemos predicado, ya lo hemos dicho claramente. Y finalmente, en este primer orden, es Roma. Y Roma comienza aproximadamente como imperio. Ya era una ciudad-estado desde los ciento y tantos, pero como imperio comienza a partir del año 63 antes de Cristo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces de esta primera visión los imperios de la bestia: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma. Luego dice la otra bestia que aún no ha venido. Aquí tenemos el pasaje. 5 de ellos han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa y Grecia. 5 han caído. Uno es Roma, y el otro aún no ha venido. La otra bestia que aún no ha venido, ahí está mencionado. Estoy dando el pasaje bíblico. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Ahí está, el octavo. Y es de entre los. Ahora fíjese que aquí hay un detalle muy interesante. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué quiere decir? Que el octavo imperio de la bestia es de los 7 anteriores, pero no da su identificación. Nada más dice que es uno de estos, que ya tiene un antecedente ahí. Así de que bueno, ya tienen ahí. El misterioso imperio que estamos mencionando aquí de Apocalipsis capítulo 17 versículo 10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La mayoría de estudiosos bíblicos identifican a este imperio como el imperio que trató de formar Hitler. Así de que el séptimo prácticamente, que es breve, porque en otro pasaje dice que es necesario que dure 1 hora nada más. Este es el imperio que trató de formar Hitler. Ya dijimos que Hitler
Mire, el asunto de los alemanes es un asunto muy interesante. Por ejemplo, la palabra Kaiser que usan los alemanes para la identificación de sus emperadores o su regente, se decía también, la palabra Kaiser es la misma palabra para César, del César romano. Y el Tercer Reich, o Reich, como se lee en español, pero más o menos se pronuncia así, el Tercer Reich, eso significa el tercer imperio. Entonces está relacionado con Kaiser, César, Tercer Reich, tercer imperio. Entonces el tercer imperio propiamente tiene que ver con Roma, con el imperio romano. El imperio alemán, tratado de formar por Hitler, y el segundo imperio tiene que ver con el primer Kaiser que desarrolla propiamente el problema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el primer imperio romano, el tiempo del Señor Jesús; el segundo imperio romano, me parece que era Bismarck; y el tercer imperio o el tercer Reich es con Hitler. Entonces, la mayoría de estudiosos bíblicos identifican a este séptimo imperio de la bestia como el gobierno de Hitler. ¿Por qué razón? Otra vez, la clave tiene que ver con la descendencia de ella, de Apocalipsis capítulo 12, la persecución directa hacia los judíos y tratar de desaparecer el linaje, la descendencia del pueblo del Señor, el pueblo del pacto. En la Biblia siempre se habla de el pueblo del pacto, y el pueblo del pacto es el pueblo de Israel. Muy bien, y el octavo imperio, de esta manera ya completamos los 8, es propiamente, se podría decir que es una alianza de 10 reinos o naciones, pero que serán liderados propiamente con los ideales, con la forma, con la idea, con la expresión del imperio romano. Acuérdese lo que dice el pasaje que hemos leído: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Quiere decir entonces que prácticamente el octavo imperio de la bestia es una alianza de 10 reyes, pero que tiene todas las características del imperio romano. Muy bien, vamos a la segunda visión, porque son 3 visiones propiamente. Número 2, la visión de Daniel capítulo 2. La visión de Daniel capítulo 2, que se encuentra en el versículo 32 y 33, dice así: la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy bien, aquí tenemos entonces lo que sería prácticamente la primera visión. Recuerde que esta visión no la recibe Daniel, esta visión la recibe Nabucodonosor. Él tiene un sueño y se le quita la paz, y él busca quien le dé la interpretación de este sueño que él ha tenido, pero además tampoco se acuerda del sueño. Él nada más recuerda que hay algo ahí que le ha quitado toda la paz de un sueño que ni siquiera se puede acordar. ¿Por qué razón? Porque no era de Nabucodonosor, es el sueño de Dios dado a este emperador que tiene en ese momento cautivo al pueblo de Israel. Daniel es traído para dar la interpretación, y Daniel entonces toma un lugar importante en este imperio, porque se reconoce que hay una sabiduría excepcional en este hombre, porque este hombre vive bajo la gracia del Señor.
Muy bien, ahora entonces vamos pues a nuestra visión de Daniel. Dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, y la cabeza de oro fino representa al imperio babilonio, que ya dimos las fechas del imperio de Babilonia. Luego tenemos los pechos y brazos de plata, que es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa. Ya hemos leído una porción de la escritura en las enseñanzas anteriores, donde se nos decía que la figura que representaba el imperio medo-persa era como un animal que se apoyaba más de un lado que del otro. Y esto es porque el imperio medo-persa, ya lo mencionamos, era más fuerte del lado medo que de los persas. Los persas fueron sometidos. Ya dijimos que el hijo de Nabucodonosor cometió el error de usar los vasos del templo de Jerusalén para una fiesta personal, y Dios lo juzgó esa misma noche, y esa misma noche cayó, y esa misma noche fueron sometidos por los medos. Muy bien, luego el vientre y los muslos dice de bronce. Esto es el imperio de Grecia. Piernas de hierro, Roma. 10 dedos, parte de hierro y parte de barro, hablando casualmente de alianzas. Otra vez, ya vimos la primera visión de Juan en Apocalipsis capítulo 17, y ahora la estamos armonizando con la visión de Daniel en Daniel capítulo 2, versículos 32 al 33. Ahora el asunto aquí es que hemos mencionado anteriormente dos imperios, el imperio de Egipto y el imperio de Asiria, y no aparecen en esta visión. ¿Cuál es la razón? Ya habían pasado. Cuando le dan a Daniel, cuando le dan a Nabucodonosor el sueño, estos dos imperios ya han pasado. Por eso a Daniel no se le menciona, no es parte de esta imagen los dos imperios previos, porque ya han pasado. Entonces él se ocupa desde el mismo momento en que Daniel está. Y esto no, miren, aquí hay una bendición muy grande. Léanse el capítulo 2 de Daniel. Cuando lean todo el capítulo 2 de Daniel para ver la imagen que soñó Nabucodonosor, no hay pierde, como decimos acá, no hay pierde en cuanto a cómo inicia esta visión, porque cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, le dice: tú eres esa cabeza de oro. Entonces ahí es donde comienza la visión. Entonces ni siquiera yo tengo que decirles quién es quién aquí. Lo único es que tú eres esa cabeza de oro. Entonces esta visión comienza a partir de este momento y de aquí hacia adelante. Sin embargo, ok, puede interpretar su presente, pero el futuro fue revelado totalmente por el Señor. Bueno, todo, pero diciendo, bueno, pues que Daniel podía hablar de esta cabeza, tratando de ubicar a Nabucodonosor en esta primera parte de esta imagen. Pero definitivamente es una revelación del Señor, porque le da todo el plan profético de todos los tiempos. Esta imagen realmente involucra la revelación de todos los tiempos, desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Fíjese que ahí se habla acerca de las piernas de hierro, pero se involucra realmente los dedos como uno solo. Escuche esto con atención, por favor. Piernas y pies se involucran en la misma visión, es la misma visión. Dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, se dan como una sola, desde las piernas hasta los pies, pero se especifica que los dedos de los pies son en parte de hierro y en parte de
de barro. ¿Qué significa esto? Entonces, otra vez dijimos que el séptimo imperio y el octavo imperio es uno de los que ya han sido, en este caso el quinto, que es el de Roma, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y vean cómo el Señor le da esta visión, y en la visión se especifica que las piernas de hierro y los dedos, o sea, no se separan, se da como uno solo, porque el Señor dijo, uno es Roma en ese momento, luego va a venir otro que va a ser por un breve tiempo. Ya dijimos que fue el imperio que buscó formar Hitler. Y el octavo, y es de los 7 anteriores. Quiere decir, por eso en esta imagen se da a Roma, porque las características del último imperio de la bestia, esto es el imperio del anticristo, tendrá las características del imperio romano que ya hemos mencionado. Muy bien. Los 10 dedos, que son parte de hierro y parte de barro, que son el último imperio, significa alianzas. Parte de hierro y parte de barro significa alianzas. Y cuando lean los capítulos que hemos mencionado, van a entender claramente que estas alianzas lo que significan es, ¿por qué está mezclado? ¿Por qué no es hierro con oro, hierro con plata, hierro con bronce, y es hierro con barro? Dice que son débiles esas alianzas. Esas alianzas no son alianzas en las que están sometidos los unos a los otros, sino son como acuerdos. Por eso es débil y por eso es barro, porque no son una cuestión que ha sido sometida totalmente, sino son alianzas. Muy bien. Ahora vamos con la tercera visión. Tercera visión. Número 3, visión de la bestia de Daniel, capítulo 7, del versículo 3 al versículo 7. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y se añade, y tenía 10 cuernos. Es la misma imagen. Por eso dijimos que íbamos a armonizar las 3 visiones. ¿Quién es la bestia que tiene figura de león? La bestia semejante a león es Babilonia. La bestia semejante a oso es el imperio Medo-Persa. Mire qué cosa tan interesante. Guárdeme esa imagen un momentito para que la puedan ver. Fíjese cómo aquí la palabra del Señor dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es que a mí me impresiona la exactitud de la profecía bíblica. Así comenzamos esta sección. Dijimos que íbamos a predicar sobre
profecía bíblica. Y les dije históricamente, ya les di los datos históricos con fechas, con personas del imperio medo-persa, y dijimos que el imperio medo-persa es la alianza de todo lo que fue el imperio persa, desde el norte de Israel, pasando por Irak, Irán, todo Arabia Saudita, toda Babilonia, que en el momento de la conquista del pueblo de Israel por Nabucodonosor, ese era el imperio que tenía dominado a todo el mundo conocido prácticamente. Luego Belsasar, hijo de Nabucodonosor, comete el error de traer los vasos del templo para tener una fiesta particular. Es juzgado por el Señor y es conquistado por los medos, que es lo que estaba al norte, desde Turquía prácticamente hasta el sur de todo lo que sería Rusia. Ahora era el imperio de los medos. Di detalles que eran hábiles para el arco y la flecha, y con ellos en un momento dado fueron el único imperio que logró rendir una parte del ejército romano. Los romanos se rindieron ante ellos. Ahora entonces, ya con esto en la mente, conquistaron a Persia, débil, Medo, fuerte, y entonces Ciro tuvo la idea de unir estos dos imperios y se convirtió en el imperio medo-persa. Por un momentito fue solamente Medo, porque los medos conquistaron a Persia, pero él entonces le devolvió a Persia un poco de su dignidad, y por eso se dice imperio medo-persa. Por eso este animal se levanta más de un costado que del otro, que es increíble la exactitud de la profecía bíblica. Esa es la razón por la que esta bestia se alza de un costado más que del otro. Hay otros detalles allá que no nos vamos a meter, si no nunca vamos a terminar. Luego, tercera bestia es el imperio griego, con Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Leopardo, ágil, rápido, 13 años para lograr una conquista de todo el mundo conocido, desde Roma hasta la India. Pero dijimos que este hombre murió a los 32 años, jovencito, muy jovencito murió, y repartió su imperio entre sus 4 generales. Vamos a leer aquí. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, 4 generales. Tenía también esta bestia 4 cabezas, 4 generales, y le fue dado dominio. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es el imperio griego. Otra vez la exactitud de la profecía bíblica, hablando primeramente esta imagen de esta bestia de leopardo, ágil para muy rápido conquistar, pero con 4 alas, con 4 cabezas, que habla de cómo se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro. Dijimos que la familia de los seleucidas, de Seleuco, fueron los que heredaron prácticamente lo que tenía que ver con Asiria, con parte de Persia, y también incluyó la tierra de Israel. Los Ptolomeos en Egipto es el segundo general, que son los 2 generales que yo mencioné, los de Seleuco y los Ptolomeos. Ptolomeo gobernando Egipto, los Seleucos gobernando toda esta parte de Israel y el norte de Israel. Y los otros 2 se les repartió hasta parte de la India y allá el norte de Turquía, toda esa parte. Ahí está otra vez la exactitud de la profecía bíblica, hablando acerca de esta bestia. Muy bien, pero presenta una 4ª bestia. Vamos a verla, una bestia terrible, espantosa. No se dice qué es, nada más se dice que es terrible y espantosa. Y este es el primer imperio romano. El primer imperio romano. Esa es la terrible bestia que no tiene figura. Pero añade los versículos 7 y 8, que hablan de 10 cuernos
y uno pequeño. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí se menciona primeramente 10 cuernos. Esto habla otra vez de 10 reyes o de 10 países, 10 gobiernos que formarán este imperio. Añade en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, ese es el anticristo. Este es el anticristo. Otra señal para no ser engañados: la última alianza son 10 naciones, 10 cuernos. La última alianza son 10 naciones. Luego se levanta alguien llamado el cuerno pequeño, y este cuerno pequeño va a someter a 3 de estas naciones, que serán el eje de poder del anticristo. El eje de poder del anticristo estará compuesto por 3 naciones. Lea la palabra y se va a dar cuenta que ese cuerno pequeño arranca 3 cuernos, somete 3 de las 10 naciones, y con ello forma el eje de poder, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es el anticristo. Por eso dice: y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya se le da una proyección. Vea cómo la bestia descrita anteriormente no tiene figura. No es el oso, no es el leopardo, no es el león. Esta no tiene figura, es espantosa nada más. Es una figura espantosa y terrible. Pero cuando llega a esta parte, en el versículo 8 de Daniel, capítulo 7, versículo 8, dice: y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos traído para ustedes de la palabra del Señor las señales de cómo identificar al enemigo. Por eso el pasaje comenzó de Apocalipsis: aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. La iglesia tiene que tener sabiduría. La iglesia tiene que ser entendida en las cosas espirituales y tener un entendimiento basado en la palabra del Señor, no en las imaginaciones de los hombres, no en las diferentes teorías proféticas que se han dado, sino la palabra del Señor, que tiene claramente las señales. Muy bien, pero quiero hablarles del cuarto reino para concluir esta mañana. El cuarto reino se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente eso. Cuando Daniel está recibiendo esta imagen, esta visión, en el capítulo 2, dice en el versículo 34. Por favor, vayan allá. Daniel capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Vea que aquí tenemos ya la conclusión. Dice la palabra del Señor que cuando Nabucodonosor está viendo, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Claramente aquí dice la palabra del Señor que esta piedra viene, golpea todos los imperios, golpea todos los gobiernos, golpea todas las influencias. Los reinos de este mundo están destinados a caer. Los reinos de este mundo están destinados a ser destruidos, y solo el reino de Dios va a permanecer firme. Solo el reino de Dios va a quedar de pie. Qué bendición es cuando tú y yo venimos al camino de Dios. Mira, no te extrañe cuando la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 y versículo 3 y versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha la palabra, escucha la palabra. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Significa que los que no han nacido de nuevo no tienen esta percepción, no tienen esta visión de lo glorioso que es ser cristiano. Ser cristiano es estar del lado ganador. Aleluya. Está profetizado. Mira, es más fácil ver para atrás que ver para adelante. Por supuesto que sí. Es mucho más fácil ver para atrás que ver para adelante. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos viendo para atrás en la cuestión histórica, y entonces podemos tener la plena seguridad de que lo que estamos hablando ya pasó, ya ocurrió. Ahí están esos imperios. Ya los imperios que están mencionados aquí con la cuestión histórica ya ocurrieron. Por supuesto que para mí es más fácil ir a los libros y traerles la historia y presentarles la historia y armonizar todas estas cuestiones. Pero ver hacia adelante, hacia adelante es por la fe, mi amado hermano. Hacia adelante es por la fe. Por eso tú tienes que tener la fe del Señor Jesús bien plantado en tu corazón y reconocer a Jesús como tu Rey y como tu Señor, como tu único Rey y Señor. Que no permitas que nada más entre a gobernar de ninguna manera tu vida, sino la fe del Señor Jesucristo. Eso dice el versículo 3 del capítulo 3 de San Juan. Pero ¿qué dice el versículo 5? Escucha bien lo que dice el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ok, está profetizado que viene una piedra que va a golpear, esta piedra que no es cortada con mano. Quiere decir, los hombres nada tienen que ver con esto. Esta piedra es la piedra que desecharon los edificadores, dice la palabra. Es el Señor Jesucristo. Es esa piedra que no es cortada con mano. Esa viene y golpea la imagen de todos los imperios y los derriba completamente. Es el Señor Jesucristo. Ahora estás comprendiendo la visión del reino desde una perspectiva que se podría decir la cosmovisión del reino de Dios. ¿Qué significa esto? La cosmovisión del reino de Dios es
la visión general del reino de Dios. Imperios se levantarán, gobiernos se levantarán, pero al final de los tiempos viene una piedra y golpea todos los imperios, y esta se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Aleluya. Pero ¿dónde está la clave? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces, no es una declaración, no es una declaración, es un pacto, es un compromiso. Este es el problema con los cristianos. Este es el problema con los que se dicen cristianos. Hay tantas personas que han hecho una declaración con su boca, pensando que con una declaración ya entonces las cosas están arregladas, pero no caminan con el Señor, pero no se consagran al Señor, pero no tienen un pacto con el Señor. Por eso dice: el que no naciere del agua y del espíritu, el que no va a las aguas finalmente del bautismo y hace un pacto con el Señor y se compromete con el Señor, no haciendo ritos, por el amor de Dios, no con ritos, no, sino con un pacto en su corazón y con una vivencia diaria de caminar con Cristo, sabiendo que este reino glorioso está destinado a gobernar a todo el universo con su único Rey verdadero, que se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Porque Jesús es el único y verdadero Rey de todo el universo. Así que el reino de Jesús está destinado a ser un reino eterno. Así como cada parte profética anunciada hasta aquí se cumplirá, también el reino de Dios triunfará sobre todos los reinos de este mundo. Y concluyo con esto: esto es un decreto. Esto es un decreto. El decreto de Dios. El decreto de Dios incluye la derrota del último imperio de la bestia, esa alianza perversa, satánica, liderada por el anticristo para tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. No estoy seguro, porque estoy tomado de la mano del Señor. Estoy seguro porque Él me tiene tomado a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra santa. Padre del cielo, danos, Señor, sabiduría. Danos sabiduría en el Espíritu Santo, Dios. Amados, vamos a someter nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Aquellos que han sido tibios, aquellos que han estado coqueteando con el mundo, aquellos que han sincretizado su fe. ¿Qué quiere decir esto, sincretizar? Que han mezclado. Amigos, apártense de la idolatría. Dejen la pintura, dejen el palo, dejen la piedra. Vuélvanse al Dios vivo. Vuélvanse al Dios que creó los cielos y la tierra. Mis queridos amigos, Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Yo quiero resaltar que todo esto tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y tu salvación. Pero este es el día en que tú tienes que hacer un compromiso con el Señor. Y esta es la parte fundamental: compromiso con el Señor, para decir sí, ya. Antes de que vengan estos tiempos peligrosos, más de los que ya estamos viviendo, antes de que venga un engaño mayor que trate de ganar mi corazón, yo voy a caminar con Cristo. Yo voy a comprometerme con Cristo. Yo voy a andar en los caminos del Señor. Yo voy a buscar el rostro de mi Padre. Pero también hay algunos que no han entregado su vida al Señor. Y he dado la palabra. Ahora tú la puedes entender claramente, porque hay una referencia al reino. El que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver.
El que no naciere del agua y del Espíritu, el que no se comprometa con Cristo, no puede entrar. No puede entrar. Esto es Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Lo doy puntual para todos aquellos que no han entregado su vida al Señor, pero esta mañana han oído la palabra y dicen: sí, yo necesito. Esta mañana mi vida, mi corazón es despertado a la verdad de Dios, que el tiempo está cerca, que ciertamente si ya 7 imperios han pasado y viene el 8º imperio y este 8º va a ser terrible, hoy es tiempo de comprometerse con Cristo. Por eso yo quiero llamarte para que te entregues al Señor. Amigos que están escuchando en el radio 91.5, por favor, vuelvan su rostro a Dios. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a entregarnos al Señor. Quiero guiar a todos aquellos que quieren entregar su vida a Cristo esta mañana, para que hagan esta oración de fe juntamente conmigo. Vamos a orar. Repita esta oración. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Hoy recibo la palabra. Reconozco que he vivido lejos de ti y soy un pecador. Reconozco mi pecado delante de ti y me arrepiento. Padre, me arrepiento. Dígalo por favor juntamente conmigo. Me arrepiento de todos mis pecados, de todo mi pecado. Y esta mañana, 20 de junio 2020, te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven, llena tú mi corazón, Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven, ven, reina en mi corazón, Señor. Yo me entrego a ti, Señor. Yo me entrego a ti. Vamos, vamos, declaremos con nuestra boca que Cristo reina en nuestro corazón. Que Cristo reina en nuestro corazón. Hay tantas verdades espirituales en esta declaración, pero también, como lo he dicho esta mañana, en un compromiso que yo hago con Cristo para caminar con Cristo el resto de mi vida y no permitiendo que nada más venga a mí, sino solamente la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.